Accelerator arrojó su mochila a un lado, mientras miraba la habitación que había rentado. Era sencilla, casi pequeña, pero él nunca fue de los que gustaban o necesitaban un gran espacio, además de que el tamaño era suficiente para dormir y bañarse. Había rentado otra para esa monja y ese ángel caído se había pegado a ella, como a la monja aprecia no importale. Accelerator lo dejó pasar. Con un movimiento de su mano, abrió su celular y miró la hora. Eran las 10 de la noche. Accelerator tomó un paquete que había comprado en una tienda de conveniencia que estaba en el camino, y comenzó a comer unas bolas de arroz. Luego notó que la habitación incluía una televisión vieja, así que la encendió un momento y pasó los canales. La mayoría eran shows estúpidos, y se detuvo cuando encontró uno de noticias. No era mucho de las noticias, pero pensó que tal vez en algún momento dirían algo que podría ser relevante en su búsqueda. Incluso con eso, no tardó en divagar hacia lo que tendría que hacer mañana. Su plan básico era conseguir un lugar más permanente donde quedarse y una computadora. Odiaba la idea de tener que seguir yendo a bibliotecas o cibercafés para investigar, y luego, encontrar una manera de generar dinero que no se basara en asaltar los cajeros automáticos. No es que se sintiera culpable, pero hacerlo tan seguido podría volverse una molestia a largo plazo. Abrirse una cuenta en el banco sería un dolor en el trasero, así que pensó que podría jugar con inversiones o apuestas, lo que genera dinero más rápido. Claro que necesitaba conseguir a un bastardo que funcionara como fachada, pero eso no le preocupaba demasiado. Había mucha gente desesperada en este mundo, que aceptaría un trato siempre y cuando ganara dinero. Accelerator terminó de comer, apagó la televisión, apagó las luces y se acostó. No contar con el apoyo de Ciudad Academia era un verdadero dolor en el trasero, pero no era tan malo no tener a todos esos bastardos buscando pelea, o a científicos acosándolo. Claro que estaban esos locos de los ángeles y demonios, pero era algo que podía ignorar con relativa facilidad. Cerró sus ojos. El monstruo más fuerte de Ciudad Academia estaría muy ocupado. Por la mañana, el sol era bastante agradable, aunque de todas maneras su reflejo se encargaba de algunos de los rayos solares, así que para él era más o menos lo mismo que todos los días. Aún así, no es como si no pudiera distinguir la diferencia entre un ambiente desagradable y uno de mierda. Accelerator había estado caminando. Había comprado una laptop por 100.000 yenes y había logrado encontrar un departamento bastante mierda, ubicado en una parte bastante alejada de las zonas céntricas de Kioto, pero cuya dueña no hizo preguntas cuando él pagó el alquiler de un año completo. Ahí se fue 2 millones de yenes, dejando un extra al casero para evitar preguntas molestas. Así que ahora ya tenía un lugar donde quedarse y había contactado a una compañía para obtener acceso a la red de internet. Fue bastante sencillo. Cuando tenías dinero, las cosas se agilizaban bastante. Cuando consiguiera internet, buscaría los principales lugares de apuestas para ganar algo de dinero. Al final de todo, había decidido salir. Asia lo había acompañado y Mitail se había quedado encerrada en habitación. Al parecer, este era un territorio de una facción llamada Yokai. Accelerator casi se burló de esa mierda, pero al final no lo hizo. Solo pregunto si esos bastardos serían un problema. El ángel caído, Mitail, dijo que mientras Accelerator no hiciera nada llamativo deberían de dejarlo. Después de todo, los yokais rara vez se meterían en asuntos de humanos. Y ella por otro tenía que mantenerse alejada de los templos y principales lugares de Kioto. Accelerator esperaba que ese fuera el caso y nadie lo molestara, pues parece que todos los lugares de este mundo tienen a seres sobrenaturales de mierda. Mitail le había comentado que si realmente quiere alejarse de todo, tendría que irse a vivir a una montaña aislada, e incluso así tal vez se encontrara con algún que otro ser sobrenatural. En otras palabras, este mundo era un verdadero dolor en el trasero. Cuando iban en autobús, Accelerator se quedó dormido. Y cuando despertó, ya estaban bastante lejos de donde se suponía que debían bajarse. Asia no lo pudo despertarlo por más que lo intentó. Ella parecía a punto de llorar, mientras lo miraba. Al final los viejos hábitos no son fáciles de romper. Como alguien que nunca había salido de Ciudad Academia, una parte de él sentía cierto nivel de curiosidad por el mundo exterior. Este mundo era exactamente igual al anterior, solo que sin Ciudad Academia. Así que aunque su cara parecía la de una persona cansada de la vida, estaba tomando un momento para hacer turismo. Claro que para él, el turismo era caminar, mirar sin mucho interés, y escuchar el parloteo de la monja. Ella estaba usando sus hábitos de siempre, y eso hacía que llamara más la atención. Claro que un chico albino y con ojos rojos ya llamaba la atención, así que no importaba mucho. Asia estaba mirando todo con los ojos bien abiertos, como una turista feliz que encontraba hermoso cada templo, linterna o árbol bien podado.
Para él las cosas eran diferentes, en Ciudad Academia era más o menos lo mismo. Aparte de salir a comprar café y comida, no había muchas cosas que él hiciera. Caminaba y perdía el tiempo durante la mayor parte del día. A pesar de ser un estudiante, no hacía tareas ni esas cosas. Las ventajas de estar en una clase donde era el único alumno, y de haber completado la mayoría del material que se suponía debía estudiar cuando era un niño. Así que sí, su vida era bastante aburrida, cuando no estaba masacrando bastardos que venían hacia él buscando pelea, y luego cuando comenzó el experimentos, pasaba la mayor parte del tiempo moviéndose hacia las áreas donde se realizaban los combates. Accelerator se tomó un momento para examinar el lugar al que habían llegado. Calles estrechas de piedra, casas de madera con estructuras viejas, linternas rojas colgando frente a entradas de té y un ambiente que parecía sacado de otra época. Todo se sentía demasiado diferente a Ciudad Academia. Y puestos de té por todas partes. TCH, ¿qué mierda hago aquí? Chasqueó la lengua y continuó caminando. Necesitaba comer algo y luego irse de ese lugar. Al final del día, el turismo no es algo que encaje con él. Sus pasos resonaban sobre las losas, mientras la monja lo seguían a unos metros de distancia. Aún así, algo en el ambiente le resultaba tolerable. Tal vez porque nadie lo reconocía. Nadie lo miraba como una amenaza. Solo otro extraño más entre tantos. Esa libertad que había soñado cuando alcanzara el nivel 6, cambiar de alguna manera, a sí mismo o al mundo que lo rodeaba. La monja le hacía muchas preguntas, y él respondía con ¿por qué demonios debería de saberlo? Se detuvo frente a una tienda de dulces. Accelerator nunca fue de los que comían dulce, así que no se sintió muy tentado a entrar a ese lugar. Pero Asia se acercó a la vitrina como una niña en Navidad. ¿Podemos entrar un momento? ¿Solo a mirar?, preguntó con esa voz suave. Accelerator gruñó, y le dijo que lo hiciera rápido. Esto es una pérdida de tiempo, murmuró el albino mientras se sentaba en una vaca frente a la tienda de dulces esperando a que la monja saliera, aunque pensando bien, dejar que una chica que paneas podía hablar una palabras en japonés entrar a una tienda sola. Accelerator se encogió de hombros. Una vez más, no podía evitar preguntarse por qué demonios estaba haciendo de niñera de esta monja. Y entonces recordaba que era probable que ella estuviera relacionada, de alguna manera, con cómo llegó a este mundo, dado que todo había sido muy conveniente. Cuando Asia salió con una pequeña bolsa en la mano y una sonrisa satisfecha, el dúo retomó la caminata. Se metieron por una calle lateral, más vacía, donde el ruido turístico empezaba a desvanecerse. A los lados, carteles con kanji viejos que ni se molestó en leer. Sin pensarlo mucho, se dejó caer en un banco junto a una máquina expendedora. Sacó una lata de café negro y un jugo, aunque no era la marca que había estado tomando los últimos días. Asia se sentó a su lado, abriendo su bolsa con dulces y ofreciéndole uno. Él dijo que no, y le lanzó el jugo, que la monja atrapó con torpeza. El día ya se había terminado, y tenía aún muchas cosas por hacer, a partir de ahora. El sol de la tarde teñía las calles de Kioto de un cálido tono dorado, filtrándose entre los puestos del mercado y pintando de sombras alargadas el camino de piedra. Yasaka, la líder de los Youkai de Kioto, estaba sentada con elegancia en un banco de madera tallada, observando con ternura a su pequeña hija, Kunou, quien devoraba con entusiasmo una bandeja repleta de dulces tradicionales. Los dorayaki desaparecían uno tras otro entre sus pequeñas manos, y el azúcar brillaba en sus labios. Cuando regrese, ¿me prometes que comerás tu pescado sin rechistar?, dijo Yasaka con una mezcla de firmeza y cariño, inclinándose ligeramente hacia adelante para limpiar con su dedo pulgar un resto de mermelada en la mejilla de la niña. Kunou la miró fijamente, mascando con lentitud, como si el simple acto de tragar le diera tiempo para pensar en una excusa. Finalmente, frunció el ceño. Pero, madre, el pescado sabe horrible. Es amargo y tiene espinas, protestó, haciendo un puchero que arrugaba su nariz pequeña. Yasaka no pudo evitar sonreír ante la expresión dramática de su hija. Con un movimiento suave, tomó una taza de té verde que humeaba frente a ella y bebió un sorbo antes de responder. Es necesario para que crezcas fuerte y saludable, Kunou. No siempre podemos comer solo lo que nos gusta, explicó, aunque sabía que su hija, como toda niña, preferiría los dulces a cualquier otro alimento. Kunou suspiró, jugueteando con el borde de su yukata. Sabía que no había escapatoria cuando su madre usaba ese tono. Si prometes a mamá que lo intentarás. Yasaka dejó caer las palabras con picardía, sabiendo exactamente cómo tentar a su hija, te traeré algunos recuerdos especiales de mi viaje. Los ojos dorados de Kunou brillaron como si el sol mismo hubiera decidido anidar en ellos. ¿En serio?
Preguntó, inclinándose hacia adelante con tal entusiasmo que casi derriba la taza de té. Yasaka asintió con solemnidad, aunque una sonrisa jugueteaba en sus labios. Sí, en serio. Algo que solo una princesa como tú merecería. Kunou se enderezó, inflando el pecho con orgullo. Está bien. Lo prometo. Declaró, aunque el gesto de resignación en su rostro dejaba claro que lo haría más por los regalos que por convicción. Yasaka rió suavemente y extendió su mano para acariciar el suave cabello plateado de Kunou, disfrutando de este momento de paz antes de su partida. Eres mi niña valiente, murmuró, sintiendo el calor del sol y la risa de su hija como un tesoro que guardaría en su memoria. Por cierto, Yasaka comenzó a decir, pero las palabras murieron en sus labios. Ambas, madre e hija, se quedaron inmóviles. Era un olor. No cualquier olor. Era muerte. Podrida, densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto viscoso. El dulce aroma a manju y taiyaki que flotaba en el mercado fue devorado en un instante por ese hedor nauseabundo, como si una bestia invisible hubiera exhalado su aliento fétido sobre ellas. Yasaka reaccionó antes de siquiera pensar. Su cuerpo se movió con la velocidad instintiva, colocándose entre Kunou y la dirección de donde provenía el olor. Su mano derecha se posó sobre el hombro de su hija, no con fuerza, pero sí con una firmeza protectora que decía, no te muevas. Kunou, aunque confundida, sintió el cambio en el ambiente. El mercado seguía bullicioso, la gente reía y regateaba, pero para ellas, el mundo se había detenido. Madre, susurró Kunou, apretando inconscientemente el dobladillo de yukata de Yasaka. ¿Qué es ese olor? Yasaka no respondió de inmediato. Sus sentidos de youkai se expandieron como redes invisibles, buscando el origen de aquella putrefacción. El olor se alejaba. Alguien, algo, que había matado, que había bañado sus manos en sangre incontables veces, acababa de pasar frente a ellas. Y ahora se iba. Con un movimiento rápido pero discreto, Yasaka levantó su manga y agitó el aire frente a ella. No era un gesto cualquiera, era una señal. En menos de un segundo, una figura apareció a su lado como surgida de la nada. Era una mujer alta, vestida con un kimono oscuro ajustado, su rostro oculto tras una máscara de zorro blanco. Solo sus orejas puntiagudas, peludas en las puntas, delataban su naturaleza youkai. ¿También lo oliste, verdad? Preguntó Yasaka sin mirarla, manteniendo sus ojos fijos en la multitud. La enmascarada asintió. Aunque su expresión estaba oculta, la tensión en su cuerpo era palpable. Sus puños estaban cerrados, sus músculos listos para saltar. Envíame a los mejores guardias. Que lo vigilen, pero sin ser detectados, ordenó Yasaka, su voz baja pero cargada de autoridad. Si esa cosa ha venido a Kioto, necesitamos saber por qué. Entendido, Yasaka-sama, respondió la mujer, inclinándose levemente antes de desaparecer en un destello de movimiento sobrenatural, tan rápido que un humano normal ni siquiera habría registrado su presencia. Yasaka volvió su atención a Kunou, cuya expresión de inocente felicidad había sido reemplazada por un temor que le partía el corazón. La niña no entendía qué pasaba, pero el instinto le decía que algo estaba muy mal. Kunou, hay que regresar, dijo Yasaka, tomando su mano con suavidad, pero firmeza. Kunou asintió en silencio, apretándose contra el costado de su madre como si buscara refugio. Aunque nunca había presenciado una batalla, aunque nunca había visto la muerte de cerca, ese olor le hablaba de algo que no debía existir. Madre, murmuró, enterrando su rostro en el kimono de Yasaka. ¿Era un monstruo? Yasaka no supo qué responder. No lo sé, admitió al fin, abrazándola. Pero no importa. Mamá no dejará que nada te lastime. Mientras se alejaban del puesto del dulces, el sol comenzó a ocultarse tras los edificios, pintando el cielo de rojo sangre. Y en algún lugar de Kioto, un chico con el cabello blanco y una mirada aburrida en su cara terminaba de beber su lata de café, y se iba caminando con las manos en los bolsillos, mientras una monja de cabello rubio miraba hacia todos lados haciendo preguntas, que el albino respondido con un gruñido o una maldición. Era un joven bastante apuesto, de cabello negro corto y ojos afilados. Vestía una peculiar combinación entre un uniforme escolar japonés de otoño y un antiguo atuendo tradicional chino, como si no pudiera decidir si era un estudiante, un guerrero. Estaba sentado en lo alto de un edificio, con las piernas cruzadas, observando la ciudad de Kioto iluminada por la noche. Desde esa altura, los templos, las calles estrechas y los antiguos tejados se mezclaban con la modernidad de rascacielos y autopistas. Miles de luces brillaban bajo sus pies, ocultando por completo el cielo estrellado, ahogado por la contaminación lumínica.
Casi no se ven las estrellas, murmuró Cao Cao, extendiendo su mano hacia el cielo como si pudiera alcanzarlas. Claro que su brazo humano jamás llegaría tan lejos. Si quieres ver estrellas, podrías ir a una montaña, respondió una voz tranquila a su espalda. Era Siegfried, el espadachín peliblanco de ojos rojos. Llevaba puesto un gakuran, y sobre él un abrigo de sacerdote, similar al de un exorcista a la iglesia. Alrededor de su cintura y piernas colgaban 5 espadas demoníacas y una espada de luz, formando una falda mortal que tintineaba con cada paso. Tienes un punto. Tal vez lo haga, después de terminar con el experimento, respondió Cao Cao con una media sonrisa, poniéndose de pie mientras sus ojos brillaban al mirar las luces de Kioto. Según la información de Georg, mañana Kibi asistirá a una reunión. Podríamos interceptarla si nos adelantamos. Aunque aún le tomará un par de días preparar y estabilizar al Kibi, informó Siegfried con su tono casi indiferente. Tal y como habíamos planeado, asintió Cao Cao con una sonrisa confiada, sus dedos rozando el borde de la lanza que llevaba a su lado. La True Longinus. Una de las armas más temidas por los seres sobrenaturales. Hubo una breve pausa. El viento soplaba suavemente sobre la azotea, moviendo levemente el abrigo de Siegfried. El sonido de la ciudad seguía vivo debajo de ellos. Autos, risas, conversaciones, música. Una ciudad dormida en apariencia, pero siempre viva. Por cierto, añadió Cao Cao, sin dejar de mirar la ciudad, ¿cómo va el rastreo de portadores de Sacred Gear? Hemos reclutado algunos nuevos miembros. Uno de ellos posee un Sacred Gear relacionado con el fuego y otro con las sombras, aunque aún no han despertado completamente. Y, perdimos la pista de la portadora de Duilig de Alin luego de que fuera expulsada de la iglesia, respondió Siegfried con un leve tono de molestia, su ceño fruncido por primera vez. Cao Cao chasqueó la lengua, decepcionado. Una lástima. Su habilidad habría sido extremadamente útil para nuestros fines. Conseguir lágrimas de Fénix es cada vez más complicado y costoso. ¿Quieres que insista en el rastreo? No. Si reaparece, tarde o temprano volverá al mapa. Como desees, respondió Siegfried, colocando una mano sobre una de sus espadas como si fuera un gesto involuntario. El silencio regresó por un momento entre los dos guerreros. Ambos sabían que el experimento con el Kibi era arriesgado, pero también que, si salía bien, cambiaría el equilibrio de poder en Japón. Mañana será un día interesante, dijo Cao Cao, mientras bajaba la mano que aún apuntaba al cielo. Vamos a mover las piezas. Siegfried asintió. No dijo nada más. No era necesario. Pero entonces, la puerta de acceso al tejado se abrió. Un suave clink metálico que resonó entre ellos. Era Georg, con su túnica negra ondeando al viento y sus gafas brillando por el reflejo de las luces de la ciudad. Perdón por interrumpir, dijo en tono seco, pero hay un problema. Cao Cao giró la cabeza apenas, sin necesidad de decir nada. Un rastreador ha detectado una presencia inusual, cerca del distrito de Gion. Cuando estábamos rastreando al Kibi, parece, algo bastante extraño. ¿Extraño? Repitió Siegfried, esta vez con algo más de interés. Si a falta de mejores palabras, era como si muerte misma caminara, añadió Georg, aunque le parecía una exageración esa descripción. Y era alguien completamente humano. Eso captó el interés de Cao Cao. ¿Un usuario de Sacred Gear? Georg se encogió de hombros. No se puede saber hasta que lo examinemos, se quedó en silencio un momento y luego añadió. Pero no creo que sea fácil. Actualmente los Ikai están vigilando bastante, dado que también lo notaron. Oh, pero eso es bueno para nosotros, ¿no es así? Cao Cao murmuró con una sonrisa. Si ellos están enfocados en él, probablemente podamos tomarlos con la guardia baja. ¿Aceleramos los planes? Probablemente el Kyuubi cambió sus planes ahora. No. Continuamos con la observación, si la reunión no se realiza mañana, simplemente encontraremos el momento adecuado, Cao Cao comentó con un suspiro de aburrimiento. Tal vez luego de conseguir al Ikai podamos ponernos en contacto con ese humano. Siegfried dio un paso adelante. Supongo que las cosas se ponen interesantes. Cao Cao sonrió ligeramente. Por ahora. Hay que dejarlo en paz, que los Ikai sigan enfocados en él. Siegfried asintió. También hay movimiento de las fuerzas de la iglesia, parece que enviaron a 2 exorcistas, probablemente tiene que ver con los planes de Cocabiel. ¿Cuánta actividad de golpe?, murmuró Cao Cao. El tablero empieza a moverse más rápido de lo que planeamos. De todas maneras eso mantendrá ocupados a los demonios y los ángeles caídos. ¿Quieres que enviemos gente a ver cómo se desarrolla todo?, comentó Siegfried con una sonrisa casi imperceptible.
Cao Cao lo pensó un momento y negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado, tomando en cuenta que es el territorio de los Gremori, simplemente hay que dejar que las cosas fluyan. Hubo otra pausa. Esta vez, Georg se acercó a la baranda y también observó las luces de Kioto. ¿Realmente crees que funcionará? Preguntó, sin sarcasmo. ¿Lo del kibi? Cao Cao sonrió, y luego respondió con una voz firme. ¿Funcionará o no? Después de todo, cuando haces un experimento no siempre obtienes el resultado que esperas, pero sin dudas obtienes un resultado. El fracaso y el éxito, ambos son útiles para nosotros. ¿Y si se sale de control? Georg no terminó la frase. Entonces será una excelente oportunidad para probar cuánto ha mejorado nuestra generación de héroes, respondió Cao Cao. La risa de Siegfried fue seca y corta. Siempre tan razonable. Para demostrar el poder de la humanidad en un mundo gobernado por monstruos, necesitamos ser un poco imprudentes, dijo Cao Cao con una sonrisa. Será una buena manera de darnos a conocer a las facciones. Siegfried giró la cabeza. ¿Y qué harás si pasa algo inesperado? Cao Cao sonrió despreocupado. Entonces será doblemente divertido. Después de todo, un héroe tiene su sobrepasar ese tipo de situaciones, ¿no es así? ¿Qué va?